Capítulo 1. Un paso más allá del escándalo. En el corazón de la campiña inglesa, donde las chimeneas humeaban con arrogancia y los candelabros aún colgaban como reliquias del pasado dorado, se alzaba Greystone Hall, la imponente residencia de Lady Rowena Marchbanks. El apellido, resonante entre la nobleza menor, había sido antaño sinónimo de discreta fortuna, pero ahora era el epicentro de un escándalo que los periódicos devoraban con gusto. Todo comenzó la mañana del martes, cuando el cuerpo de Alistair Marchbanks, sobrino díscolo de Lady Rowena y heredero de su fortuna, fue hallado sin vida al pie de la escalera de mármol. Pero no fue la sangre coagulada bajo su nuca lo que desató los susurros en los salones londinenses. No, fue el hecho de que llevaba puesto un solo zapato, el derecho. El izquierdo estaba desaparecido. Un accidente, dicen, murmuró el inspector Cummings a su ayudante mientras observaba el cuerpo ya cubierto por una sábana blanca. Tropezó al bajar, pero ¿quién demonios baja las escaleras con un solo zapato puesto? El resto de la casa estaba sumida en un silencio gélido. Lady Rowena, rígida como el mármol que adornaba su vestíbulo, observaba desde lo alto, envuelta en una bata de terciopelo color borgoña. Su rostro no mostraba pena, sino el tipo de dignidad contenida que uno espera en una reina caída en desgracia. No hay señales de entrada forzada. Todas las puertas cerradas. Las ventanas también. Y nadie oyó nada fuera de lo común. Dijo Cummings, frotándose la sien. Excepto, agregó el ayudante sacando una pequeña bolsa de evidencia. Esto era una tarjeta, pequeña, cuadrada, de bordes dorados. En ella, con letra elegante, solo una palabra: mentiroso. La escena, aunque teatral, carecía de la lógica que Cummings tanto ansiaba, pero no así un caballero que, casualmente, había sido invitado aquella semana por Lady Rowena en lo que parecía ahora una decisión providencial. A la hora del té, llegó el hombre en cuestión, pequeño, de complexión impecablemente proporcionada, con un bigote tan perfectamente simétrico que parecía, trazado con escuadra, entró con pasos medidos como si examinara no solo el suelo, sino la intención de quienes lo pisaban. «Bonjour, mes amis», dijo con una reverencia ligera. «Me temo que he llegado en un momento inoportuno». «Monsieur Poirot», dijo Lady Rowena, que parecía haber envejecido 3 décadas en cuestión de horas. «Me temo que su estadía aquí tomará un giro mucho más sombrío de lo que anticipábamos». «¿Un asesinato?», preguntó Poirot con voz serena, aunque sus ojos ya estaban escudriñando los marcos de las puertas y las motas de polvo sobre el zócalo. «No se ha confirmado nada aún», intervino Cummings, incómodo. «Pero, dadas las circunstancias», Poirot alzó una ceja. «Un hombre joven, sano, sin historial médico, cae por unas escaleras en plena noche y su zapato izquierdo desaparece misteriosamente. Mon ami, eso no es accidente, eso es un mensaje». Cummings bufó. ¿Y qué clase de asesino deja atrás una tarjeta con la palabra mentiroso? ¿Suena a novela barata? ¿O a un asesino que quiere que pensemos precisamente eso? Respondió Poirot suavemente, acariciando el borde de la taza de té que le habían ofrecido. El teatro, inspector, puede ser más revelador que la lógica común. Esa noche la casa fue sellada. Los invitados, interrogados superficialmente por Cummings, se mantuvieron en sus habitaciones.
Lady Rowena permitió que Poirot accediera al estudio de Alistair y allí el detective encontró la primera de muchas contradicciones. Sobre el escritorio, cartas sin abrir, un sobre dirigido a un abogado en Londres y una hoja arrugada con una lista de nombres. Subrayados en tinta roja estaban 3 de ellos: Amelia, Vos, Christopher, Del Beatrice. Hemsley Poirot la observó durante largos minutos, sin tocarla, como si las letras pudieran confesar por sí solas. Luego examinó la alfombra. A simple vista, nada. Pero al inclinarse y seguir el patrón de huellas en el polvo, halló algo revelador: un leve rastro de barro seco y la marca de un talón. Solo uno. Izquierdo. 3 bien, murmuró. Un zapato falta, pero su huella permanece. Poirot se incorporó con una sonrisa que sólo podría describirse como anticipatoria. Alguien ha bailado con la muerte, dejando un solo paso como invitación. Y ahora, mes amis, es hora de seguir. Ese compás. Capítulo 2. Los nombres en la lista. ¿Quién es Amelia Vos?, preguntó Poirot, sentándose con meticulosidad en un sillón de terciopelo verde que apenas crujió bajo su peso. Lady Rowena vaciló antes de responder. El reloj de péndulo del salón marcaba las 9 con un golpe seco. Amelia era... Es la prometida de Alistair, dijo finalmente. Aunque prometida es una palabra demasiado generosa para lo que eran. Una relación tumultuosa, eso es más preciso. Se conocieron en un baile benéfico el año pasado. Ella es de buena familia, pero moderna, independiente. Demasiado, quizás. Poirot asintió sin emitir juicio, aunque su bigote pareció tensarse, con interés. ¿Y está aquí, en la casa? Llegó el viernes. Iba a quedarse una semana. Está en la habitación sur. Poirot hizo una breve anotación mental y repitió el procedimiento con los otros 2 nombres. Christopher Dell, un amigo de la infancia. Bueno, más bien un rival disfrazado de amigo. Compitieron por todo desde la escuela: notas, deportes, herencias, incluso por Amelia, aunque nunca abiertamente. Y la señorita Hemsley. Aquí, Lady Rowena tardó un poco más. ¿Beatriz? Era la institutriz de Alistair cuando era niño. Hace unos años volvió como secretaria personal. No tiene fortuna, pero goza de una devoción peculiar por esta casa y por sus secretos. Poirot se levantó. Su sombra se proyectó alargada sobre el piso ajedrezado. Entonces, madame, me gustaría ver a la señorita Vos primero. Es bueno empezar por el corazón. Amelia Vos tenía el tipo de belleza que fotografiaba bien: afilada, etérea, con pómulos altos y una melancolía cuidadosamente administrada. Estaba sentada junto a la ventana, con un cigarrillo apagado entre los dedos, como si fumar fuera una idea que no terminaba de decidir. No necesito consuelo, dijo antes de que Poirot pudiera ofrecerlo. Alistair y yo no éramos felices. Nos gustábamos, claro, pero se necesita algo más que eso, ¿no cree? ¿Y qué se necesita, mademoiselle? Ella lo miró fijamente. Verdad, transparencia. Y él tenía un don para esconderse incluso en habitaciones iluminadas. Poirot inclinó la cabeza, reconociendo la metáfora. ¿Dónde estaba usted anoche, entre las 9 y las 11? Leyendo. En mi habitación. Tengo una novela de Mary Webb, en 1960, La mesilla. ¿Quiere verla? Después, tal vez. ¿Notó algo inusual? ¿Algún sonido, alguna ausencia? Silencio. Demasiado. Como si la casa hubiera estado conteniendo el aliento. Poirot se despidió con una ligera reverencia.
Mientras se marchaba, Amelia agregó, con la voz apenas un susurro: «Busque el zapato si quiere justicia, pero si quiere la verdad, busque lo que lo hizo quitárselo». Christopher Dell tenía el aspecto de alguien que entrenaba sin motivo y se vestía sin espejo. Su corbata estaba ladeada y su sonrisa también. «Terrible lo de Alistair, ¿eh?», dijo, sirviéndose whisky sin invitación. Aunque uno no puede decir que fuera inesperado. El tipo se estaba cavando su propia tumba desde hace tiempo. ¿En qué sentido? Dell alzó los hombros. Se metía en asuntos turbios. Dinero, chantajes, amistades peligrosas. Lo último que me dijo fue: «Voy a limpiarlo todo, Chris». Como si tuviera esperanzas. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y usted? ¿Dónde estaba anoche? Jugando al ajedrez conmigo mismo en la biblioteca. Puedo mostrarle la partida si quiere, aunque confieso que perdí y gané. ¿Y la señorita Voss? No se soportaban, si quiere saberlo. Se gritaban en francés y se besaban en italiano. Un desastre elegante. Poirot se levantó. Dell levantó el vaso a modo de saludo. «Buena suerte, monsieur. Espero que sus pequeñas células grises estén en forma, porque esto no es un caso, es una telaraña». Beatrice Hemsley era el polo opuesto de los anteriores. Vestida con luto sin ostentación, hablaba con frases cortas y ojos que parecían guardar inventarios emocionales. «Alistair me llamaba su memoria», dijo. Sabía que yo recordaba lo que él prefería olvidar. ¿Cómo qué, mademoiselle? Deudas, mentiras, el testamento. Poirot no se inmutó. ¿Qué hay con el testamento? Beatriz lo observó un instante. No era reciente, pero sí redactado, con claridad. Todo iba para Lady Rowena, salvo que él contrajera matrimonio. Entonces su esposa recibiría la mitad. Poirot asintió. Un motivo más había surgido, sin necesidad de presionarla. ¿Dónde estaba usted anoche? Archivando documentos. Hasta las 10. Luego fui a mi cuarto. ¿Alguien puede confirmar eso? Solo los documentos. Antes de que Poirot pudiera responder, ella agregó: ¿Sabe qué hacía Alistair la tarde anterior? Limpiaba su armario y repetía una frase. Algunas cosas deben desaparecer. Yo pensaba que hablaba de ropa. Poirot se inclinó con gratitud. Tal vez hablaba del zapato. Beatriz no sonrió. O de su conciencia. Capítulo 3. Una tarjeta y un fantasma. La niebla de la madrugada aún abrazaba los setos del jardín cuando Poirot, impecablemente vestido con su chaleco gris perla y pañuelo perfectamente doblado, cruzó el invernadero de Greystone Hall. No buscaba flores, sino silencio. Era allí donde mejor se escuchaban los pensamientos no dichos. ¿No duerme, monsieur? La voz lo sacó de su reflexión. Era Florence, la doncella. Llevaba un cesto de sábanas limpias y una expresión demasiado contenida para esa hora del día. Algunos hombres duermen, mademoiselle. Otros observan, respondió Poirot con gentileza. ¿Usted tampoco duerme? No desde lo de anoche. Y eso que no vi el cuerpo, gracias a Dios. Pero oí algo, eso sí. Poirot ladeó la cabeza. Un buen oído era siempre más útil que una coartada. ¿Cuándo exactamente? Pasadas las 10. Escuché pasos, ligeros, alguien bajando muy despacio. Me asomé desde la galería, pero no vi a nadie. Luego, un golpe seco. Y después, silencio. Un silencio sucio, como si el aire se hubiera contaminado. Y por
¿Qué no dijo nada antes? Florence bajó la mirada. No me gusta hablar cuando no me preguntan. Aquí las palabras suelen volverse en contra de uno. Poirot asintió. Sabía que los secretos en una casa antigua no vivían bajo llave, sino en los pasillos. Una última pregunta, mademoiselle. ¿Le suena familiar esta tarjeta? Le mostró una copia de la tarjeta hallada junto al cuerpo. Florence la miró con rapidez. Luego apretó los labios. Se parece a las que usaba la señorita Amelia. No con esa palabra, claro. Pero el estilo, ella las encargaba a mano, en una tienda de papel fino en Mayfair. Se las vi escribir varias veces. Palabras cortas, como gracias o basta, pero esta, Poirot no respondió. Solo hizo una pequeña inclinación, como quien recibe un dato que aún no encaja, pero que pronto lo hará. Más tarde esa mañana, Poirot inspeccionó la biblioteca. No por los libros, sino por la partida de ajedrez que Christopher Dell decía haber jugado la noche anterior. Las piezas aún estaban sobre el tablero, pero el orden le hablaba. Blancas y negras, en equilibrio, murmuró. Pero, el alfil de casilla oscura está mal posicionado. Era un detalle minúsculo, irrelevante para muchos, pero no para Poirot. ¿O alguien había jugado mal? ¿O había mentido con precisión? Entonces sus ojos se posaron en un objeto junto a la chimenea. Un cenicero de cristal vacío, salvo por una sola colilla. La recogió con un pañuelo. Era de una marca distinta a la que fumaba Amelia. ¿Y por qué una sola? ¿Quién fuma un solo cigarrillo en una biblioteca solitaria? Poirot la guardó. Había humo en el aire, aunque el fuego estuviera apagado. Mediodía, una carta inesperada llegó a la casa. No por correo, deslizada bajo la puerta principal. Estaba dirigida a Lady Rowena, pero el mayordomo, temblando, se la entregó a Poirot primero. Me pareció prudente, monsieur. La carta era breve y escrita a mano en una caligrafía elegante pero nerviosa. Si sigue preguntando, diré lo que sé. No quiero hacer daño, pero si me obligan, lo haré. El zapato no es lo importante. Lo que estaba dentro, sí. Poirot releyó la nota 3 veces antes de guardarla en su chaqueta. El zapato. No por su ausencia, sino por su contenido. Aquello cambiaba el juego. A las pocas horas, mandó llamar a todos los huéspedes a la sala principal. No era la reunión final, no aún, pero Poirot entendía el valor de observar a muchos cuando no se lo esperan. «Mes amis», dijo con tono sereno pero firme. «El asesino de Monsieur Alister ha dejado tras de sí muchas preguntas y algunas respuestas involuntarias. Hubo un movimiento casi imperceptible de Amelia, como si su columna se enderezara con demasiada precisión. Christopher miró al techo, exageradamente casual. Beatriz mantuvo los ojos en el suelo. «No haré preguntas, no aún. Solo les diré esto. Quien haya dejado una amenaza escrita en esta casa, quien crea que el miedo protege, está muy equivocado. Poirot no se intimida. ¿Se intriga?» Un silencio pesado cayó sobre el salón. «Y ahora», añadió, «voy a buscar un zapato. Pero no porque falte, sino porque, comme toujours, algo fue escondido, allí donde nadie piensa mirar». Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas y la casa se encerraba en su propia oscuridad, Poirot caminó por el pasillo hacia el ala oeste. Solo, con pasos tan ordenados como sus pensamientos. La clave no estaba en lo que se había dicho, estaba en lo que se había callado.
y alguien, en esa casa, ya sentía que el silencio comenzaba a resquebrajarse. Capítulo 4. Lo que estaba dentro. Poirot detestaba registrar habitaciones sin permiso. Lo consideraba una práctica vulgar, propia de detectives torpes. Pero no era vulgar recorrer con la mirada, medir los ángulos con el alma, escuchar el susurro de los objetos en silencio. Así entró, sin tocar nada, en la habitación de Alistair Marchbanks. El armario estaba entreabierto. Dentro, las camisas colgaban como testigos mudos, las corbatas enrolladas en su caja y al fondo una fila de zapatos lustrados. Todos los pares, alineados por color y uso. Todos, salvo uno. El izquierdo del par de gamuza marrón, el que solía usar Alistair en casa, no estaba. Poirot se agachó y examinó el hueco. Nada. Pero su instinto, ese agudo presentimiento que no enseñaban en Minosetia, la policía lo hizo revisar la base interior del armario. Con el extremo de su bastón presionó suavemente la madera del suelo, hasta que escuchó el más leve de los clics. Ah, voilà. Levantó un panel oculto. Y allí, como un secreto olvidado por el tiempo, estaba el zapato. No parecía haber sangre ni señales de forcejeo, pero estaba visiblemente más desgastado que su par derecho, con la suela interior parcialmente desprendida. Con sumo cuidado, Poirot metió los dedos y levantó la plantilla. Lo que encontró debajo era fino como un suspiro, y tan letal como un susurro maldicho, una fotografía. Arrugada, en blanco y negro, tomada evidentemente a escondidas. Mostraba una figura de espaldas, vestida con un abrigo largo, entregando un sobre a alguien fuera de plano. En la esquina inferior, escrito a mano con tinta negra, 13 de octubre, estación de Kettering. Poirot no sonrió. Su bigote no se agitó. Solo permaneció quieto, como si esa pieza, pequeña, trivial, acabara de encajar en una maquinaria mucho más grande. ¿Kettering?, repitió Lady Rowena, mirando la fotografía con labios apretados. Nunca supe que Alistair hubiese ido allí. ¿Y usted, madame, ha estado alguna vez en esa estación? La respuesta fue demasiado rápida. Nunca. ¿Por qué lo pregunta? Porque alguien lo ha estado. Alguien que quería que Alistair olvidara lo que allí ocurrió, o recordara lo suficiente como para arrepentirse. Lady Rowena no respondió. Poirot no insistió. No necesitaba una confesión. A veces el silencio contenía más verdad que la palabra. Esa tarde, Poirot pidió ver a Beatrice Hemsley en el invernadero. «Dígame, mademoiselle», empezó, con cortesía medida. «¿Sabía usted que Alistair había escondido una fotografía?» Ella no se sorprendió. Él escondía muchas cosas. No era un hombre confiado. Pero esta fotografía en particular lo conecta con un intercambio en una estación. ¿Sabe usted algo de eso? Beatriz lo miró fijamente. No era una mujer fácil de doblegar. Sé que Alistair tenía miedo. A veces lo escuchaba hablar solo en su estudio. Decía cosas como «me tienen cogido» o «si hablo, me hunden». ¿Y habló? No conmigo. Poirot inclinó la cabeza. Sus ojos se detuvieron en el reflejo del cristal detrás de Beatriz. Una figura se movía entre los rosales. Era Christopher Dell, fingiendo no escuchar. «Gracias, mademoiselle. Siempre es útil escuchar, incluso lo que no se dice». Antes de la cena, Poirot interceptó a Christopher en la galería de retratos, donde los antepasados de Lady Rowena
parecían vigilar cada paso con fastidio aristocrático. «Monsieur Dell», dijo Poirot sin preámbulos. «¿Le suena la estación de Kettering?» Christopher no fingió sorpresa. Era su estilo. «Claro, una parada de tren anodina». «¿Por qué?» Poirot mostró la fotografía. Christopher la tomó, la observó y se la devolvió con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Bonita composición, aunque algo borrosa. ¿Es usted el de la foto?» Dell no respondió de inmediato. Luego dijo, con un encogimiento de hombros: «No lo sé. Tal vez. ¿Y qué si lo soy? Tal vez nada, tal vez todo». Durante la cena, la tensión era una sombra palpable. Amelia comía sin apetito, Dell hablaba con palabras medidas y Lady Rowena parecía ausente. Beatriz, por su parte, apenas tocó su sopa. Poirot no comió mucho, tampoco habló, solo observaba. Y entonces, justo cuando se servía el postre, se produjo una interrupción. Florence, la doncella, apareció en la puerta con la cara descompuesta. «Hay algo en el jardín, bajo la fuente. Creo que deberían ver esto». Poirot fue el primero en levantarse. Caminó sin prisa, seguido por los demás. La fuente, un ángel de mármol con las alas erosionadas, vertía un hilo de agua sobre un pequeño estanque artificial. Bajo su base, envuelto en plástico y barro, yacía un segundo sobrecerrado. Poirot lo tomó con guantes. Dentro había otra nota. Misma letra, mismo estilo. Y un mensaje más siniestro, lo advertí. Ahora uno más sufrirá. Nadie está a salvo, mientras se siga preguntando. Y debajo, escrito con una tinta diferente, una inicial. B. Poirot apretó los labios. El zapato había hablado, pero ahora la amenaza tenía voz propia. Capítulo 5. Una voz sin rostro. El aire de Greystone Hall había cambiado. Ya no era el silencio contenido de una casa en duelo, sino la tensión tangible de quienes sabían que el peligro seguía entre ellos. Nadie hablaba con soltura, nadie caminaba con despreocupación. Incluso el tic-tac del reloj de péndulo parecía ahora una advertencia velada. Poirot se había retirado a su habitación después del hallazgo del sobre bajo la fuente. No para descansar, sino para pensar. Sobre su escritorio reposaban 3 objetos: la fotografía hallada en el zapato, la nota anónima de amenaza y una lupa. No los miraba como pistas sueltas, sino como partes de una sinfonía desafinada que aún no encontraba su compás final. Una letra distinta, pensaba. 2 mensajes, uno elegante, preciso, otro torpe, casi desesperado. 2 autores, o un solo culpable que desea parecer muchos. A las 10, Poirot pidió reunir a los huéspedes una vez más. Esta vez no en el salón, sino en la biblioteca. Una elección deliberada. Allí, rodeados de libros, de verdades impresas y ficciones convincentes, cada palabra pronunciada ganaba un peso particular. «Mes amis», comenzó, con tono calmo. «Anoche fuimos amenazados. Esta mañana, alguien volvió a hacerlo. 2 advertencias, 2 firmas. ¿Pero 2 culpables? Ah, no, yo no lo creo». Amelia Voss cruzó las piernas con cuidado excesivo. Insinúa que uno de nosotros está enviando notas para... ¿Qué? ¿Asustar? ¿Distraer? Tal vez todo eso. Tal vez más. La mente que juega a 2 voces no lo hace por placer, sino por desesperación. Quiere dividir nuestra atención, hacer que miremos donde no está. Christopher Dell sonrió,
como si la idea le divirtiera. ¿Y qué propone Poirot? ¿Que dejemos de mirar? Propongo que observemos, pero con otros ojos. Se acercó a la chimenea, donde anoche había encontrado la colilla de cigarrillo. Tomemos esta biblioteca. Se nos dijo que fue aquí donde Monsieur Dell jugó una partida consigo mismo. Pero, ¿cómo es que un solo cigarrillo fue fumado por un fumador que no es Monsieur Dell y con una marca que no usa Mademoiselle Boss? Christopher se encogió de hombros, ya sin su sonrisa. Tal vez alguien más estuvo aquí. Exactamente, monsieur. Alguien estuvo aquí. Y observó, y tal vez escuchó lo que no debía. Poirot se volvió hacia Beatriz. ¿Dónde estaba usted mientras archivaba documentos? En el estudio, hasta las 10. Y nadie la vio. No, Poirot no respondió de inmediato. Solo paseó la vista por los rostros tensos del grupo. Una casa es un cuerpo vivo. Tiene respiraciones, pulsos. Y anoche, alguien se deslizó como una sombra, para esconder un sobre, para tal vez plantar una amenaza, o para preparar algo más siniestro. Un golpe en la puerta interrumpió la tensión. Era Florence, la doncella. Su rostro estaba lívido. Señor Poirot, hay algo en la habitación de la señorita Boss. Un mensaje. Todos se pusieron de pie. Amelia se adelantó primero, seguida por Poirot y el resto. En la pared del fondo de su habitación, escrita con lo que parecía lápiz de labios rojo, había una frase. Una mentira más. Y el espejo se rompe. Amelia se llevó una mano a la boca. Esto es enfermizo. Poirot se acercó con cuidado. Tocó el borde del espejo con su bastón. No está roto. Pero alguien quiere que se quiebre. La pregunta es, ¿de quién es el reflejo que teme el culpable? Beatriz se adelantó. Esto se está volviendo peligroso. ¿Qué piensa hacer, Monsieur Poirot? Poirot enderezó su chaqueta con lentitud. Pensar, mademoiselle, y observar. Esta amenaza no es real aún, es teatral. El asesino quiere que el miedo actúe en su lugar, pero no permitirá que el telón caiga sin su escena final. Esa noche, Poirot ordenó que nadie abandonara sus habitaciones después de las 11. No como una imposición, sino como una estrategia. El asesino necesita oscuridad, necesita pasos solitarios y secretos no vigilados. Esta vez se los negaremos. Florence se ofreció a quedarse despierta en la cocina. Poirot, en cambio, se instaló con una silla en el pasillo central junto a la gran escalera. Pasadas las 2 de la mañana, el silencio fue interrumpido por un leve crujido. Poirot abrió los ojos. Alguien se movía, descalzo o con calcetines. El sonido era casi inaudible. Pero no para él. No se levantó. Solo escuchó. Contó los pasos. Se detuvieron cerca del ala este. Luego, un clic, una puerta que se cerraba. Poirot se levantó finalmente. Caminó con la lentitud de quien no quiere asustar a una presa, sino dejarla creer que ha ganado. En la mañana sabría a dónde ir, quién mentía. Y lo más importante, ¿por qué? Porque en esa casa, entre pasiones calladas y amenazas teatrales, había algo más poderoso que el miedo. Motivo, y él estaba a punto de encontrarlo. Capítulo 6. El susurro del testamento. La mañana llegó sin sobresaltos visibles, pero Poirot, que no había dormido, sabía que la noche había dejado huellas más sutiles que pasos. Al alba,
Antes de que el servicio se pusiera en marcha, mandó llamar al abogado de la familia Marchbanks, el señor Willoughby Henton, de la firma Henton & Crane, con sede en Cheltenham. A media mañana, el hombre llegó en un coche oscuro, con una cartera de cuero gastada y ojeras que hablaban de más de un secreto conocido. Era delgado, con dedos nerviosos que apretaban el bastón sin necesidad, como si anticipara reproches. Poirot lo recibió en la sala de música, donde los retratos de antepasados se mantenían en su perpetua desaprobación. «Monsieur Henton, gracias por venir tan pronto». «Cuando Lady Rowena llama», dijo el abogado ajustándose las gafas, «es preferible acudir antes de que se canse de esperar». Poirot no sonrió. Fue directo. «Necesito saber si Monsieur Alistair Marchbanks había hecho cambios recientes en su testamento». Henton vaciló. Eso bastó para que Poirot supiera que la respuesta era afirmativa. «No autorizo esa información sin orden judicial», dijo finalmente, aunque sin convicción. Poirot entrelazó las manos. «Entonces, permítame reformular. Hay un testamento anterior y uno más reciente que aún no ha sido revelado». El abogado miró el suelo. Luego asintió. «El señor Marchbanks me entregó un Nuevo Testamento hace una semana. No lo firmó en mi presencia, pero dejó instrucciones claras. Quería dejar la mitad de su herencia a Amelia Boss y el resto a una persona no especificada, a determinarse mediante una carta privada». «¿Una carta?» «Sí. Me dijo que la pondría en un sobre sellado y me la haría llegar». «Nunca lo hizo». Poirot se reclinó, pensativo. «Entonces, sin esa carta, la segunda mitad de la fortuna queda en el aire». «Exactamente. Lo cual genera ansiedad entre posibles herederos». Poirot lo despidió con cortesía, pero ya había reunido suficiente. Si alguien había sabido de esa carta, si alguien había temido no ser el elegido, tenía motivo, tenía urgencia, y ahora quizás también tenía miedo. «¿Sabía usted del Nuevo Testamento, Mademoiselle Boss?», preguntó Poirot esa tarde, mientras caminaban por la galería del ala este, donde los ventanales dejaban entrar una luz pálida y difusa. «Alistair me lo mencionó», dijo Amelia, sin detenerse. «Me dijo que quería asegurarse de que yo no quedara a merced de nadie». «¿Y eso qué significa para usted?». Ella lo miró con dureza. Que él temía a su entorno. O quizás a su familia. Poirot se detuvo frente a un retrato de Lady Rowena de joven. Una belleza glacial, mirada altiva, sonrisa apenas esbozada. ¿Y cree usted que alguien más lo sabía? Amelia cruzó los brazos. Si lo supieran, harían cualquier cosa por evitar que ese testamento saliera a la luz. Poirot no respondió. Pero ya tenía a quien interrogar a continuación. Beatrice Hemsley recibió la noticia con la serenidad de una persona acostumbrada a no mostrar emociones. Sabía que él estaba redactando algo nuevo, dijo. Me pidió que quemara varios documentos antiguos. No me dijo cuáles reemplazaría. ¿Y lo hizo? Por supuesto. Él confiaba en mí. Poirot se inclinó levemente. Tal vez demasiado. Beatriz alzó la mirada, por primera vez con algo más que serenidad. ¿Está insinuando algo, monsieur? Solo observo. Usted es su memoria, su sombra, su guardiana. Y como toda sombra, a veces es más difícil de leer que la luz. Al atardecer, Poirot se sentó con Lady Rowena en la terraza. Las copas del jardín temblaban con el viento, y las hojas secas giraban como piezas sueltas de un rompecabezas sin marco.
¿Sabía usted del Testamento Nuevo, madame? Lady Rowena sorbió su té con lentitud. No oficialmente, pero soy mujer y madre, aunque no de sangre. Cuando un heredero comienza a moverse, se siente en las paredes. Poirot observó su pulso firme. Ninguna vacilación. ¿Lo desaprobaba? Lo encontraba innecesario. Amelia es bonita, sin duda. Inteligente, quizás. Pero no estable. No confiable. ¿Y alguien más lo sabía? No que yo sepa. Aunque Beatriz siempre está donde no se la ve. Poirot cerró los ojos un momento. El círculo se estrechaba. El testamento era la clave, pero no su contenido, sino su ausencia. La carta privada, el sobre que nunca llegó. ¿Fue interceptado, destruido o peor, falsificado? Esa noche, Poirot pidió al mayordomo acceso al buzón privado de Alistair, el que usaba para enviar y recibir documentos confidenciales. Estaba en el estudio, con una pequeña cerradura de combinación. Poirot no la forzó. No era necesario. Bastaron 3 intentos, fechas relacionadas con Amelia, para que se abriera. Dentro, varios sobres, algunos vacíos, y uno, más grueso, cerrado pero sin sello. Poirot lo abrió con guantes. Dentro, no una carta, sino una copia del testamento, y una hoja con un solo nombre escrito: Christopher Dell. Poirot se quedó inmóvil, no por la revelación, sino por la implicación. Alistair había cambiado de idea, o se la habían cambiado. Y quien supiera eso, tal vez había decidido que un zapato izquierdo era el precio justo por no quedarse fuera. Capítulo 7. La herencia y la huella. Poirot pidió ver a Christopher Dell en privado poco antes de la cena. Lo citó en la sala de billar, un espacio que parecía fuera del tiempo. Olor a cuero envejecido, cortinas pesadas y una mesa que ya no servía para juego, sino para estrategias. Dell llegó puntual, con el andar de quien ha decidido mostrarse confiado. Se sirvió un brandy antes de sentarse. Poirot no dijo nada. Solo observó cómo el joven hombre giraba el vaso con el pulgar, como si su pulso dependiera del cristal. ¿Quieres saber si maté a Alistair?, preguntó al fin. ¿Por el testamento? Poirot no pestañeó. Quiero saber cuándo supo usted que él pensaba dejarle su herencia. Dell no lo negó. Lo insinuó hace meses. Una conversación ambigua, entre bromas. Yo no le di importancia. Supuse que era un juego de poder. Alistair disfrutaba de esas ambigüedades. Pero hace unas semanas cambió. Se volvió contenido, como si se hubiese arrepentido de haber hablado. ¿Y se arrepintió? Eso parece. ¿Cómo lo descubrió? Poirot sacó de su bolsillo la hoja con el nombre de Dell. La colocó sobre la mesa, sin dramatismos. Él escribió esto, luego lo guardó. No se lo envió a su abogado. El testamento no se formalizó. Dell la leyó con lentitud. Luego alzó la mirada. Entonces, no heredé nada. Y sin embargo, fue considerado, nombrado. Eso crea posibilidades y enemigos. Dell dejó el vaso. Su voz cambió de registro. ¿Cree usted que alguien más lo supo? ¿Que alguien quiso impedirlo? Yo no creo, monsieur. Yo observo. Poirot caminó hacia la ventana. La niebla del atardecer comenzaba a tragarse el jardín. Usted dijo que estaba jugando ajedrez la noche del crimen, pero en el tablero había un alfil mal posicionado y una sola colilla.
De una marca que no fuma. Dell asintió con ironía. No fumé esa noche, pero estuve allí, pensaba. No tenía ganas de jugar, así que puse las piezas por costumbre. Tal vez fue Beatriz la que pasó por allí, o Amelia. Esta casa tiene más oyentes que paredes. Poirot se giró lentamente. ¿Y usted? ¿Oyó algo? Oí pasos. Unos pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con un solo zapato. Me pareció absurdo. Pensé que era Alistair. ¿Borracho? ¿Y no investigó? No. A veces uno prefiere no saber. Poirot no respondió. El silencio era más útil. ¿Puedo preguntarle algo, Poirot? Por supuesto. ¿Cree que el asesino volverá ¿A actuar? Creo que ya lo está haciendo, no con violencia física, sino con algo más fino. el miedo? Dell miró la hoja otra vez. Entonces, ¿yo soy la razón o el pretexto? Tal vez ambas cosas, monsieur. Esa noche, durante la cena, todos estaban más atentos que hambrientos. La conversación se reducía a comentarios mecánicos sobre el clima, la sopa o la dureza del pan. Pero cada cuchillo al cortar sonaba como un latido. Poirot rompió el silencio con una observación calculada. He descubierto quién fue considerado en el testamento. Amelia levantó la cabeza de inmediato. Lady Rowena detuvo el movimiento de su cuchara. Beatriz bajó los ojos. Fue Christopher Dell, dijo Poirot con calma. Aunque por razones que aún no conocemos, esa decisión nunca se formalizó. El impacto fue contenido, pero real. Amelia no dijo nada, pero sus labios temblaron. Rowena fingió indiferencia. Beatriz se levantó su copa de agua y bebió sin tragar. Eso cambia muchas cosas, dijo Rowena finalmente. No tanto como parece, dijo Poirot, con una mirada directa, porque lo importante no es quién iba a recibir la herencia, sino quién creyó que la recibiría, y quién descubrió que no lo haría. ¿Y si no era el dinero? Preguntó Beatriz, con voz inesperadamente firme. ¿Y si era otra cosa lo que alguien quería conservar? Poirot se inclinó levemente. ¿Cómo qué, mademoiselle? Reputación, poder, lealtad o silencio. Beatriz lo miró. Esta vez sin parpadear. Tal vez. Después de la cena, Poirot encontró a Amelia sola en la sala de música. Tocaba con suavidad una pieza inconclusa en el piano. Algo triste. Algo contenido. Me mintió, dijo ella sin volverse. Sabía que Alistair ya no pensaba dejarme nada. Poirot no preguntó cómo lo sabía. Solo se sentó a su lado. ¿Se lo dijo él? No. Lo deduje. Su forma de mirarme cambió. Pasó de culpa a cálculo. Sabía que estaba considerando a otro. Poirot asintió. Y sin embargo, usted no se fue. No, me quedé. Porque alguien debía saber la verdad y porque no quería parecer la despechada. ¿Y ahora? Ella cerró el piano con un leve chasquido. Ahora solo quiero saber quién tuvo tanto miedo como para matar con un zapato y esconderse detrás de una letra. Poirot la miró con suavidad. Tal vez mañana sepamos más. Y tal vez, mademoiselle, la música nos diga lo que el corazón calla. Capítulo 8. La melodía del engaño. El amanecer trajo consigo una niebla espesa, como si el jardín de Greystone Hall hubiera decidido ocultarse tras un velo. Poirot observaba desde la ventana de su habitación su reflejo casi imperceptible sobre el cristal. A su espalda,
La hoja con el nombre de Christopher Dell seguía sobre la mesa, junto al sobre del testamento que nunca llegó a su destino legal. Sin girarse, dijo en voz baja: una firma no enviada. Una herencia prometida. Una verdad interrumpida. La melodía que Amelia había tocado la noche anterior aún resonaba en su mente. No por su belleza, sino por su interrupción. Era como una frase sin verbo, como un testimonio sin cierre. Poirot Bajó al salón de música antes del desayuno. Estaba vacío. El piano, cerrado, tenía una delgada capa de polvo sobre las teclas más alejadas, pero una partitura descansaba abierta en el atril. Él la examinó. Una pieza para piano titulada Romanza sin final, firmada por A. Marchbanks. Poirot alzó las cejas. No era una partitura conocida. Las notas estaban escritas a mano, algunas con correcciones. Alistair la había compuesto. Releyó los primeros compases. Una estructura clásica, casi predecible. Hasta que, justo antes del compás número 9, el ritmo se alteraba. Una nota duplicada. Un acorde que no encajaba. Poirot la tarareó en voz baja. Luego lo comprendió. El ritmo seguía una lógica, salvo en un punto. Esa interrupción era deliberada, una forma de marcar algo, como si Alistair hubiese querido que alguien notara la anomalía. Buscó detrás de la partitura. Nada. Pero luego se fijó en el banco del piano. Lo levantó, revelando un compartimento interno donde se guardaban partituras antiguas. Allí, doblado con cuidado entre dos hojas de Bach, encontró un sobre, sin dirección, sin sello, y dentro una hoja con la letra de Alistair. Breve, críptica. Si algo me ocurre, recuerden el compás 9 y pregunten por la carta que no llegó. V sabe más de lo que aparenta. Poirot cerró los ojos un instante. Y Bae no era una inicial suelta. No esta vez. Era una firma. Y una señal directa. A media mañana, pidió ver a Beatrice Hemsley en el invernadero. La encontró regando orquídeas con movimientos exactos, casi mecánicos. Usted sabía que Alistair componía, ¿no es cierto? Desde joven. Pero nunca mostró sus piezas en público. Decía que componía para guardar secretos. Y dijo Poirot, mostrándole la partitura, parece esconder uno. Beatriz no se inmutó. Siempre supe que dejaría algo escondido, pero no sabía dónde. En el compás 9 dejó un mensaje y un nombre. V. ¿Qué puede significar? Por primera vez, Beatriz titubeó. ¿Estás seguro de que es una letra? Podría ser una inicial o una abreviatura. Tal vez de un apellido. Beatriz no respondió, pero su mano tembló al colocar la regadera sobre la mesa. Mademoiselle, insistió Poirot con tono amable. ¿Hay alguien cuyo nombre o relación con esta casa haya sido deliberadamente ocultado? El silencio fue largo. Hace años, dijo al fin, Lady Rowena tuvo una dama de compañía. Se llamaba Verónica. Verónica Poirot sintió una chispa prenderse en su mente. ¿Alguna relación con Amelia? No oficialmente, pero decían que Verónica tuvo un hijo fuera del matrimonio. Nunca se supo con quién. ¿Y murió? Desapareció. Dijeron que se había marchado a América, pero eso nunca se confirmó. Poirot se quedó pensativo. Una V desaparecida, una hija presente y un testamento sin testigo. Esa tarde, Poirot encontró,
a Amelia en el jardín, leyendo un libro que no parecía estar leyendo. ¿Qué sabe usted de Verónica Voss? Amelia alzó la vista con lentitud. No preguntó cómo lo sabía. Era mi madre, dijo simplemente. Alistair lo supo hace un año. Se enteró por una carta que alguien le envió. Nunca supe quién. ¿Y le ofreció parte de la herencia? Sí. Pero más que eso, me ofreció protección. Su lealtad. Dijo que haría oficial lo que siempre había sido secreto. Poirot la miró con intensidad suave. Y sin embargo, alguien quería que ese secreto siguiera enterrado. Mi existencia era incómoda para esta casa. Poirot asintió. ¿Y quién sabía de esa carta? Solo Alistair. Y quizás alguien que la interceptó antes de que llegara al abogado. Esa noche, Poirot ordenó cerrar con llave el estudio. Solo él tendría acceso. El sobre hallado en el banco del piano ahora reposaba sobre el escritorio, junto a las partituras, el testamento sin firmar, y la hoja con el nombre de Del Tunt Tres Verdades, ninguna suficiente por sí sola. Poirot miró el fuego y dijo en voz baja: «Alguien aquí temía que una verdad olvidada destruyera una mentira cuidadosamente construida, y para mantenerla intacta fue capaz de matar». Una figura pasó por el pasillo, reflejada en el vidrio. Poirot no se movió. No era tiempo aún de llamar a todos, pero pronto, muy pronto, las máscaras caerían. Porque B ya no era una sombra, era La clave. Capítulo 9. La carta. Que nunca viajó. La mañana comenzó con pasos contenidos y miradas evitadas. La niebla ya no se cernía sobre Greystone Hall desde afuera, sino desde dentro. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas y los silencios. más cargados de sospechas. Poirot desayunó solo, como cada día, pero esa vez con una hoja de papel frente a él. No era una pista, sino un mapa mental, una cronología de eventos que partía del día en que Alistair anunció a Beatriz que quemara sus documentos hasta la noche del crimen. A mitad del diagrama, una sola línea punteada. La carta que nunca llegó. ¿A dónde fue? ¿Quién la interceptó? ¿Y por qué fue suficiente para justificar un asesinato? Terminó su café y se dirigió directamente a la cocina. Allí encontró a Florence, la doncella, pelando manzanas con la destreza de quien corta sin pensar. «Florence», dijo Poirot con voz suave, «necesito saber algo. ¿Usted se encargaba del correo de la casa?» «Sí, monsieur». Cada mañana recogía la correspondencia del buzón del camino y cada tarde depositaba las salidas en el buzón privado del señor Alistair. ¿Recuerda haber visto una carta dirigida al abogado Henton con el sello de Alistair poco antes de su muerte? Florence frunció el ceño. No, pero hubo un día en que el buzón estaba abierto. Creí que él lo había revisado antes de que yo bajara. No le di importancia. Poirot se inclinó ligeramente. ¿Y quién más podría haberlo hecho? Nadie más tenía la combinación. Salvo Beatriz. Ella lo ayudaba con los papeles privados. Gracias, Florence. Gracias, Florence. Poirot encontró a Beatriz organizando papeles en la biblioteca, como si el orden pudiera contener el desorden de los últimos días. «Necesito que me diga la verdad, mademoiselle», comenzó sin rodeos. «¿Tuvo usted acceso al buzón privado de Monsieur Marchbanks la semana pasada?» Beatriz lo miró sin alzar la cabeza. «Sí, me pidió que revisara si había llegado algo del abogado. No había nada». «¿Y notó alguna carta que él dejara lista para enviar? Un sobre
sin sello. Me pidió que no lo tocara. Dijo que lo llevaría él mismo. Pero al día siguiente ya no estaba en el escritorio. ¿Y usted no preguntó? No era mi lugar. Poirot dio un paso más cerca. ¿Podría alguien más haberla tomado? No sin entrar en su despacho por la noche. Poirot asintió. Ya sabía quién lo hacía. Ya sabía quién caminaba con calcetines, como un fantasma que no dejaba huellas, pero sí vacíos. Después del almuerzo, Poirot pidió a Christopher Dell que lo acompañara al estudio. Allí cerró la puerta con llave y le mostró la hoja del testamento, la partitura incompleta y finalmente el sobre que contenía el mensaje de Alistair con la mención directa a B. Monsieur Dell, dijo Poirot, despacio. ¿Sabía ¿Usted que Verónica Voss fue madre y que Amelia es su hija? Dell abrió mucho los ojos, no en gesto de sorpresa, sino como quien ya lo había intuido. Lo sospechaba. Nunca lo dijo en voz alta. pero había detalles? Poirot asintió, y usted comprendió que si Alistair oficializaba esa verdad, Amelia pasaría a tener un lugar legítimo, no solo como heredera, sino como parte de la familia. ¿Y eso qué tendría que ver conmigo? Mucho. Si ella era reconocida como hija de sangre de una voz con lazos pasados con esta casa, todo lo que usted creyó que era suyo dejaría de serlo. Dell caminó por la sala, tenso. Alistair jugaba con todos, nos hizo creer cosas. A mí me prometió un futuro, a ella un nombre, y luego se arrepintió. Se cerró, y usted lo supo. Quizás encontró la carta. Quizás lo oyó decir que cambiaría su decisión. Dell lo miró, desafiante. ¿Y me cree tan desesperado como para matarlo por eso? Poirot no respondió. Solo señaló el piano en la habitación contigua, cuya melodía, inconclusa, ahora sonaba más fuerte que cualquier grito. La desesperación no siempre grita, monsieur. A veces escribe notas, esconde zapatos y deja amenazas que parecen teatrales, pero son advertencias reales. Esa noche, Poirot escribió varias notas. Una para Lady Rowena, otra para Beatriz, una tercera para Amelia y una última para sí mismo. No eran acusaciones. Aún no, pero cada una contenía una sola frase. Nos vemos en la sala a las 10. Traiga consigo lo que nunca dijo. Al llegar la hora, todos estaban allí. Florence cerró la puerta. Poirot se puso de pie en el centro, como un director a punto De levantar la batuta. Esta noche, Mesamis, no habrá interrogatorio. Solo una historia. Nadie se movió. Una historia sobre una carta que nunca fue enviada. Un nombre que no fue pronunciado. Un zapato que no debía encontrarse. Y entonces, Poirot giró lentamente hacia Beatriz, y una mujer que escuchó todo, porque siempre estuvo allí. Beatriz no negó, solo exhaló. No lo quería muerto, dijo por fin, pero no podía permitir que esa carta saliera. Poirot cerró los ojos. La carta nunca viajó, pero la verdad, por fin, había llegado. Capítulo 10. La última deducción. Todos los presentes en la sala parecían detenidos en el tiempo, como si la voz de Beatriz hubiera suspendido el aire. Poirot, sin levantar el tono, caminó unos pasos hasta colocarse frente a la chimenea, su figura pequeña proyectando una sombra alargada sobre el tapiz. «Gracias, mademoiselle Hemsley», dijo con una leve inclinación. «Ha dado el primer paso, pero aún quedan otros, porque impedir que una carta sea enviada no es lo mismo que matar a un hombre.
Beatriz se asintió, pero no dijo más. Su silencio no era culpable, sino dolido. Poirot se volvió hacia todos. «Permítanme, mes amis, contarles lo que creo que ocurrió». Colocó junto al centro de la sala, donde los rayos del candelabro iluminaban su rostro con intensidad casi teatral. Alistair Marchbanks decidió rehacer su testamento. Quería entregar su herencia a 2 personas. A Amelia Voss, por razones afectivas, y a Christopher Dell, por razones de amistad o tal vez culpa. Pero, como muchos hombres que viven de dilemas, no firmó de inmediato. Mantuvo las decisiones flotando mientras seguía manipulando su entorno. Hizo una pausa. Nadie lo interrumpió. Beatriz Hemsley, su secretaria fiel, descubrió que en esa carta mencionaba a Verónica Voss y por ende legitimaba a Amelia. Y eso para ella significaba destruir el equilibrio secreto de la casa. Su lealtad no era hacia Alistair, sino hacia Lady Rowena. Lady Rowena alzó las cejas, sorprendida. ¿Quiere decir que Beatriz actuó por mí? Por usted, confirmó Poirot, aunque usted no lo supiera. Beatriz no mató, pero se aseguró de que esa carta nunca saliera de la casa. Lo que no imaginaba es que alguien más ya sabía lo que la carta decía. Sus ojos se posaron en Christopher Dell. Usted, Dell se enderezó, los brazos cruzados. ¿Basado en qué? Basado en lo que no dijo, respondió Poirot con firmeza. Usted oyó pasos la noche del crimen, pero no dijo que subían. Dijo que eran arrastrados y que creyó que era Alistair, descalzo. Poirot comenzó a caminar. Solo alguien que hubiera visto antes ese zapato podría haber reconocido su ausencia, o, más aún, haberlo quitado. Amelia se llevó la mano a la boca. ¿Lo descalzó? No inmediatamente, dijo Poirot. Lo hizo después de matarlo, para enviar un mensaje, un símbolo, porque sabía que todos buscaríamos el cuerpo, pero pocos buscaríamos el motivo en un detalle tan absurdo como un zapato perdido. Se detuvo frente a Dell. Usted descubrió la carta. Tal vez no por casualidad. Tal vez la encontró en el buzón cuando Beatriz olvidó cerrarlo con llave. Supo entonces que Alistair lo había dejado fuera, que no habría herencia, que no habría nada. Dell apretó la mandíbula. Eso no prueba que lo matara. No. Pero la colilla en la biblioteca, sí, añadió Poirot. Nadie más fuma esa marca. Usted no jugó ajedrez. Estaba sentado, escuchando, esperando. Y cuando lo vio bajar por las escaleras, lo siguió. Poirot alzó una pequeña hoja de papel. Y aquí está la prueba. Una lista de fechas que encontré en su habitación. Todas coinciden con movimientos bancarios de Alistair. Usted estaba vigilando. Ya había perdido la confianza y esa noche perdió el control. Dell no respondió, no negó, solo desvió la mirada. ¿Y el zapato?, preguntó Lady Rowena con un hilo de voz. Una distracción, dijo Poirot, o mejor dicho, una marca, para humillar, para dejar claro que Alistair ya no tenía equilibrio ni poder. Un símbolo absurdo, pero deliberado. Poirot se volvió hacia Amelia. Y usted, mademoiselle, ha soportado la carga del silencio. Pero su historia es legítima. Verónica Voss fue apartada. Usted fue mantenida al margen. Alistair quiso reparar eso. Tarde, pero lo intentó. Amelia bajó la mirada, los ojos brillantes. ¿Y ahora qué?
Poirot tomó aire, luego lo soltó con lentitud. Ahora, Monsieur Dell debe responder ante la justicia. Y Lady Rowena debe decidir qué hacer con un legado manchado. Lady Rowena se levantó. caminó hacia Poirot y por primera vez desde que él llegó, bajó la voz. ¿Todo esto por miedo? No, madame, respondió Poirot. Por ego. El miedo fue solo el disfraz. Esa noche, la policía local se llevó a Christopher Dell en silencio. No se resistió. No lloró. Solo murmuró al pasar junto a Poirot. Lo habría hecho distinto si hubiera sabido que usted estaba aquí. Poirot no respondió. A veces la verdad no necesita réplica. Al quedarse solo en el vestíbulo, se ajustó los puños de la camisa y caminó hacia la puerta principal. La niebla había levantado. Amelia lo alcanzó antes de que se marchara. Gracias, Monsieur Poirot, por mirarme con claridad. Poirot sonrió, solo con los ojos. Siempre hay una verdad oculta en los detalles más pequeños, mademoiselle. Y usted nunca estuvo fuera de lugar, solo mal encajada por otros. Y con un último gesto de su sombrero, se despidió. Capítulo 11. El eco del zapato perdido. Días después de la detención de Christopher Dell, la atmósfera en Greystone Hall parecía haber cambiado, pero no del todo. La casa conservaba ese silencio pesado, como si se negara a celebrar la resolución de un crimen que, aunque desvelado, había dejado cicatrices demasiado visibles. Poirot aún permanecía en la propiedad. No por obligación, sino por un impulso íntimo de cierre. Había un rincón de su mente que no había terminado de ordenar. No un cabo suelto, sino una reflexión sin verbo. Aquella mañana se encontraba en el jardín trasero, observando cómo la luz de otoño se filtraba entre los árboles. Lady Rowena lo alcanzó con paso lento y una bufanda oscura que le envolvía la garganta como una declaración. Pensé que ya se habría marchado, dijo. Y me habría ido, madame, de no ser por el eco. ¿Eco? Del zapato, respondió Poirot con una leve sonrisa. O más bien de lo que dejó atrás. Porque un crimen se resuelve, sí, pero sus motivos siguen resonando. Lady Rowena miró hacia el sendero de piedra donde Alistair había caído. Aún quedaban marcas de humedad allí donde la vida se quebró. No lo supe todo, Monsieur Poirot. No hacía falta. Usted confió en los silencios. Y en esta casa, el silencio era una forma de orden. ¿Y Beatriz? Fue leal a usted hasta el último segundo. Protegió su idea de familia con más ferocidad de la que muchos dedicarían a proteger su propia sangre. ¿Y la sangre de Alistair? Poirot entrelazó las manos. No se derramó por venganza, madame, sino por desplazamiento. Cuando alguien se siente invisible, puede volverse peligroso. Dell no quería heredar, quería ser nombrado, reconocido, y cuando perdió esa validación, se desmoronó. Lady Rowena no lloró. Solo caminó hasta un banco cercano y se sentó. ¿Qué hará ahora? Volveré a Londres. Hay una reunión de mi sastre que no puedo seguir posponiendo. Ella asintió. Y Amelia... ¿Cree que encontrará su lugar? Poirot se tomó un momento antes de responder. Tal vez no en esta casa, pero en sí misma sí. Ya no es la hija de una sombra. Es una verdad. Y eso, madame, aunque incomode, es justicia. Amelia Voss encontró a Poirot esa tarde en la biblioteca. Él estaba de pie junto al piano, hojeando la partitura inconclusa de Alistair.
He decidido terminarla, dijo ella. La pieza, aunque no sé si seré fiel a lo que él pensaba. La música, mademoiselle, nunca se termina fielmente. Siempre lleva algo del que la retoma. Y usted tiene más derecho que nadie. ¿Cree que fue justo? Lo que pasó, Poirot cerró el piano con suavidad. La justicia humana rara vez es perfecta. Pero si uno logra que la verdad se escuche por encima de las mentiras, aunque sea una sola vez, entonces vale la pena. Amelia lo observó con ojos firmes. Gracias, Monsieur Poirot. No por descubrir al culpable, sino por dejarme de pie en la historia. Él inclinó la cabeza con gravedad y ternura. Usted siempre estuvo de pie. Solo que los demás preferían no mirar hacia donde estaba. Esa noche, Poirot preparó su maleta con precisión casi ceremonial. Cada prenda doblada según su patrón exacto. Cada objeto en su compartimento. Orden exterior como espejo del orden interior. Antes de salir, escribió una nota y la dejó sobre el escritorio de Lady Rowena. En los crímenes, como en la vida, lo que falta siempre dice más que lo que sobra. El zapato izquierdo era ausencia, no prueba. Que nunca olviden eso. H.P. Ya fuera de la casa, mientras el coche lo alejaba por el sendero bordeado de robles, Poirot echó un último vistazo por la ventana. Amelia estaba en la entrada, el viento jugando con su abrigo. No saludaba, solo observaba, como quien aprende a ver más allá del velo. Poirot cerró los ojos, pensó en Alistair, en la carta que nunca viajó, en Beatrice y su lealtad silenciosa, en Christopher Dell y su ego quebrado, y en ese zapato, el que faltaba, el que había revelado más por su ausencia que cualquier coartada, como en toda buena sinfonía, el compás más potente. No era un sonido, era un silencio. Capítulo 12. Las células grises en reposo. En el vagón silencioso del tren que lo llevaba de regreso a Londres, Hércules Poirot se encontraba solo con sus pensamientos. Una taza de chocolate caliente frente a él y la carpeta con el caso ya cerrada en su maletín de cuero. No había necesidad de repasar documentos. La investigación estaba terminada. El culpable había sido descubierto. Y sin embargo, sus pequeñas células grises seguían girando con el ritmo reflexivo de un reloj suizo. No por dudas, sino por filosofía. Un crimen es una solución equivocada a una pregunta mal planteada, pensó. Y los criminales son los que han dejado de confiar en el tiempo para dar respuesta. Fuera del tren, la campiña inglesa pasaba como un óleo impresionista. Los campos, las vallas, las ovejas dispersas, todo en orden. Y sin embargo, lo que había sucedido en Greystone Hall no era otra cosa que un desorden disfrazado de tradición. Un crimen nacido no de pasión súbita, sino de fracturas acumuladas en el alma. Recordó a Christopher Dell, inteligente, resentido, necesitado y finalmente olvidado. Esa era su herida. No la pérdida de dinero, sino el desplazamiento emocional. Prometió un lugar, había dicho Dell en su última declaración, antes de ser conducido por la policía, y luego me lo quitó sin decirlo, como si yo no contara. Poirot sabía que eso para algunos hombres era peor que la pobreza. Ser invisible, ser omitido, y entonces actuar. ¿Por qué el zapato? Esa pregunta había guiado su pensamiento desde el principio. Lo absurdo del detalle lo convirtió en símbolo.
La clave no estaba en lo que faltaba, sino en el porqué de esa ausencia. Dell lo había retirado como se retira un trofeo, no de victoria, sino de desprecio, para ridiculizar. A quien ya no le daría su lugar. Una especie de firma silenciosa, retorcida. Y luego estaban los demás. Beatrice Hemsley. Leal, sí, pero también temerosa. Su silencio fue una forma de complicidad, aunque no su intención. La descubrió escondiendo la carta no por codicia, sino por deber mal entendido. Su lealtad hacia Lady Rowena había sido absoluta, hasta el punto de considerar la verdad una amenaza. Lady Rowena, la última heredera de una idea. No del apellido, ni de la casa, sino del orden. Un orden que se tambaleaba con la sola mención de nombres que no habían sido invitados al árbol genealógico. Y Amelia, pobre jeune fille, pensó Poirot, no en el sentido condescendiente, sino en el más humano. Ella había sido la única figura moralmente intacta en la maraña de manipulaciones. Su historia había sido negada, su identidad ocultada y su existencia convertida en secreto. Y sin embargo, al final, no exigió nada. Solo quiso saber la verdad. ¿No es eso lo que todos los inocentes desean? No justicia, ni siquiera reparación, solo el reconocimiento de que no han estado equivocados en sentirse borrados. Poirot sacó una libreta de notas, no para registrar el caso, sino para apuntar una idea que le había quedado resonando. Escribió: los crímenes más tristes no son los que se cometen con rabia, sino con abandono, porque el abandono es una forma de crimen sin sangre. Cerró el cuaderno, apoyó la cabeza contra el respaldo acolchado y permitió que la vista se perdiera en los campos lejanos. La lógica ya no trabajaba. Las células grises, satisfechas, descansaban. Por unos minutos dejó de ser Hércules Poirot el detective, y fue solo un hombre observando un mundo en movimiento, preguntándose si, después de tantos años de deducción y método, ¿acaso la verdad era suficiente para curar las heridas que el crimen dejaba atrás? El tren comenzó a reducir la marcha. Paddington Station, anunció una voz. Poirot se puso de pie, ajustó su abrigo con meticulosidad y revisó por última vez su sombrero. Afuera lo esperaba la ciudad, las calles con prisa, las miradas que no se detienen, pero él avanzaría como siempre, con orden, con calma y con los pasos de quien, incluso en la confusión, sabe exactamente hacia dónde va. Mientras descendía del tren, pensó por última vez en el caso, en el zapato izquierdo perdido, en el eco que había dejado en todos los que quedaron atrás. Y sin mirar atrás, murmuró para sí: tal vez no se trataba del zapato. Tal vez lo importante era aprender a caminar sin él, sin él.